En el universo de Final Freeze, William Afton no es solo un villano, es la encarnación de una mente fracturada, un rompecabezas de traumas y decisiones oscuras que han dejado una huella imborrable en los inocentes a su alrededor. Muchos podrían pensar que su historia es solo la de un asesino, pero al profundizar en su psicopatía nos encontramos con un retrato aterrador de la deshumanización y el sufrimiento que él mismo inflige. A medida que exploramos su psicología y los eventos que lo convirtieron en lo que es, comenzaremos a desentrañar las preguntas inquietantes sobre el alma de un monstruo y el impacto devastador de sus acciones. Así que hoy veremos las profundidades de la mente rota de William Afton y también cómo su percepción redefine nuestra percepción del horror en FNAF. La mente de William Afton es un entramado complejo de oscuridad y control. Si se observa detenidamente, lo primero que salta a la vista es la forma en la que reduce a los demás a simples objetos. Los niños que asesina no son para él personas con sueños, miedos y familia, sino recursos. Para él son materiales de experimentación o medios para alcanzar fines más grandes como el remanente. Esta cosificación de la vida humana es un rasgo típico en individuos con psicopatía profunda. O mejor dicho, la incapacidad de reconocer a los demás como objetos con derechos. Al eliminar la humanidad del otro, Afton puede hacer cualquier cosa sin sentir remordimiento, pues con su mente no está dañando a seres humanos, sino manipulando piezas de un tablero de ajedrez macabro. Su intelecto juega un papel central en la forma en la que vive sus crímenes. William no es alguien que asesine de manera impulsiva o caótica. Por el contrario, se sienta, piensa, diseña y planea. Su habilidad como ingeniero y creador de animatrónicos le da las herramientas para llevar su sadismo a un nivel casi artístico. Es un hombre que convierte la muerte en un espectáculo tecnológico, diseñando máquinas para atrapar, torturar y destruir. Ese talento aplicado al mal lo vuelve aún más perturbador, porque demuestra que no solo actúa desde la locura, sino desde la racionalidad fría y premeditada. Su frialdad calculada combinada con el talento extraordinario es lo que lo coloca en el terreno de psicópata de alto funcionamiento. La ausencia de empatía en William no significa que esté vacío de emociones, sino que sus emociones son radicalmente egocéntricas. Puede sentir orgullo por su trabajo, satisfacción al ver sufrir a otros, euforia al engañar a sus víctimas y una arrogancia creciente al burlar la justicia. Pero jamás sentirá culpa, tristeza genuina por otro o compasión. Esto encaja con un trastorno de personalidad antisocial donde las emociones básicas están presentes pero orientadas hacia uno mismo y nunca hacia los demás. Es como si la brújula moral estuviera invertida, lo que causa horror y rechazo en otros, pero en él genera placer y fascinación. La obsesión de Afton con la inmortalidad es una ventana directa a su miedo más íntimo, el miedo a la muerte. A pesar de mostrarse arrogante, fuerte y cruel, en el fondo lo que lo mueve no es la fortaleza, sino la debilidad. William no soporta la idea de dejar de existir, de perder el control absoluto que cree tener sobre su vida y sobre la de los demás. Este terror existencial lo empuja a buscar métodos cada vez más extremos para conservarse, aunque implique esclavizar a más de niños o someterse al dolor extremo de un traje de Springlock. En su mente, sobrevivir a toda costa es más importante que cualquier cosa, y esa obsesión lo lleva a un camino de autodestrucción perpetua. La arrogancia de Afton puede interpretarse como un mecanismo de defensa ante ese miedo. Su frase "siempre regreso" no solo es una amenaza, es un mantra que se repite a sí mismo para convencerse de que es eterno y que nada puede derrotarlo. En la psicología, este tipo de autoafirmaciones grandilocuentes suelen aparecer en individuos narcisistas que no toleran la vulnerabilidad. Al repetirse que es indestructible, oculta el hecho de que en su interior tiembla ante la posibilidad de morir y enfrentar el castigo de todas las atrocidades que ha cometido. Otro rasgo definitivo en su mente es el sadismo. Afton no se limita a matar porque necesita obtener remanente o porque busca esconder pruebas, disfruta del acto en sí mismo. Sus sonrisas en los minijuegos, sus bailes grotescos, su burla hacia las víctimas agonizantes son pruebas de que el dolor de los demás le genera placer. Aquí no estamos hablando de un asesino pragmático que mata por conveniencia, sino de alguien que goza con el sufrimiento y que lo convierte en una forma de arte. Esta es una clara señal de un trastorno sádico de la personalidad, en el que la humillación y el dolor ajeno se convierten en la fuente principal de gratificación emocional. Además, el sadismo de William no es impulsivo, sino calculado. No actúa en ataques de furia descontrolada, sino que planea situaciones donde pueda prolongar el sufrimiento de manera consciente. Por ejemplo, el hecho de diseñar animatrónicos que atrapan y matan lentamente en lugar de armas rápidas muestra que lo que realmente lo deleita no es la muerte inmediata, sino el proceso de agonía. Esta planificación revela que su mente busca maximizar la experiencia del sufrimiento ajeno, un rasgo que lo hace mucho más peligroso que un asesino común. Su relación con la manipulación psicológica también es fundamental para entender su psicología. Afton no solo mata con las manos o con máquinas, también destruye mentalmente. Engaña a niños con disfraces, manipula a sus socios con una fachada de normalidad y controla a personas como Vanessa mediante chantajes emocionales. Este dominio de la manipulación refleja un rasgo maquiavélico, saber leer las debilidades de los demás y explotarlas a su favor. En este sentido, no necesita la fuerza bruta cuando tiene la capacidad de desarmar
transformar mentalmente a quien se lo oponga. La contradicción más interesante de su mente es la coexistencia del poder y la cobardía. William se siente invulnerable cuando es él el que inflige el dolor, pero se encoge de terror cuando se enfrenta a los espíritus de sus víctimas o cuando la muerte lo roza. Esa dualidad muestra que su crueldad no es señal de fuerza verdadera, sino de un miedo canalizado hacia la destrucción de otros. Su violencia no nace de la valentía, sino de la cobardía, de intentar huir de sus propios demonios internos proyectándolos sobre los demás. El narcisismo de Afton también se refleja en cómo percibe a su familia. Aunque parece proteger a Elizabeth de Circus Baby, en realidad su amor está contaminado por la obsesión del control. No la cuida por amor genuino, sino porque es su propiedad, su extensión. Lo mismo ocurre con Michael, a quien utiliza y expone sin remordimiento. Para William, las personas que lo rodean e incluso su sangre son piezas en su tablero, y su valor depende únicamente de lo útiles que sean para sus fines. Este es un rasgo clásico del narcisista patológico, donde los vínculos no existen como uniones emocionales, sino como contratos utilitarios donde los demás solo tienen un valor en función a lo que aportan en el ego del narcisista. La teatralidad de William en sus asesinatos revela también un carácter histriónico. No solo quiere matar, quiere ser visto, recordado, temido. Sus gestos exagerados, su arrogancia verbal y sus danzas después de asesinar son más que sadismo, ya que son representaciones teatrales de poder. Este rasgo conecta con la necesidad narcisista de dejar una huella. Afton no quiere ser un asesino anónimo, quiere ser un monstruo inmortalizado en el miedo colectivo, alguien que trasciende a través del terror. Su comportamiento refleja además un trastorno obsesivo con el control absoluto. Para él no basta con dominar la vida de otros, necesita incluso controlar la muerte, manipular el más allá y además utilizar a los fantasmas como herramientas. Esta obsesión de controlar incluso lo incontrolable habla de su mente que no tolera la incertidumbre. En su esquema mental todo debe estar bajo su poder, incluso las fuerzas sobrenaturales. Cuando se encuentra con que no puede controlarla, su terror lo devora, como en la confrontación con los espíritus vengativos. La calma con la que habla en escenas como la de Sister Location revela otra capa de su personalidad. William sabe cuándo ser tranquilo, amable y convincente, lo que le permite infiltrarse en roles sociales normales como el socio de negocios, padre o incluso guardia de seguridad. Este disfraz es típico de los psicópatas de alto funcionamiento que entienden cómo deben comportarse en la sociedad para no levantar sospechas. Esa capacidad para cambiar de piel lo hace más escurridizo y explica por qué pudo cometer tantos crímenes sin ser atrapado. A medida que la justicia no lo atrapa, muestra un ciclo clásico en psicópatas. Cada crimen exitoso refuerza la creencia de que son intocables. Este sentimiento de invulnerabilidad alimenta un delirio de superioridad. En lugar de verse como un criminal con suerte, William se percibe como un genio que siempre va un paso adelante, alguien destinado a ganar. Esta percepción distorsionada lo empuja a cometer errores fatales, como subestimar a los fantasmas o confiar demasiado en su inmortalidad. La forma en que soporta el dolor físico, como el accidente de los Springlocks, también habla de su mentalidad. Aunque gritó y sufrió, intenta mantener la imagen de invulnerabilidad incluso en el sufrimiento extremo, dentro de sí. Esto refleja que su identidad está construida alrededor de no mostrar debilidad, aunque exteriormente sí haya mostrado signos de dolor extremo. El dolor físico es menos aterrador para él que el hecho de ser visto como frágil. Esta resistencia, más que una muestra de fortaleza real, es una obsesión de proteger su imagen narcisista. Un aspecto interesante es que, a pesar de toda su crueldad, Afton no muestra signos claros de locura psicópata. Sus actos son conscientes, planeados y racionales dentro de su lógica perversa. Esto lo diferencia de los enfermos mentales tradicionales. William Afton no mata porque está fuera de sí, mata porque elige hacerlo y porque lo disfruta. Esto lo convierte en un monstruo aún más inquietante porque no hay enfermedad que lo excuse. Es plenamente responsable y consciente de sus actos. Su obsesión con el remanente también puede interpretarse desde una perspectiva filosófica. William busca trascender porque en el fondo sabe que su vida no tiene sentido ni legado positivo. Sabe que no será recordado como un buen padre, un genio creativo o un hombre honorable. Su única manera de permanecer en la historia es a través del miedo, el dolor y la inmortalidad forzada. Este vacío existencial es el motor real de su obsesión, porque sin inmortalidad no queda nada que justifique su existencia. La forma en que controla a Vanessa en la película muestra la dimensión psicológica de su poder. No solo asesina, también sabe cómo destrozar mentalmente a una persona hasta que quede sometida. Esto habla de una mente experta en manipulación emocional, que utiliza la culpa, el miedo y la dependencia como cadenas invisibles. Es una forma de sadismo psicológico, no necesita sangre para disfrutar, también goza del sufrimiento interno de quienes controla. La combinación de inteligencia, manipulación, sadismo y miedo a la muerte hacen de William un arquetipo del mal consciente. No es un loco, no es un simple asesino oportunista, es alguien que eligió conscientemente ser cruel porque le da poder, placer y sentido a su existencia. Esto lo coloca en un nivel más perturbador que los villanos comunes, porque encarna lo que la filosofía llama el mal radical, la cual es la decisión deliberada de destruir lo humano en nombre de un placer personal. El hecho de que incluso ante la muerte sigue repitiendo siempre el regreso muestra que su mente está anclada a la negación de la realidad. No puede aceptar el ciclo natural de la vida y la muerte, así que lo reemplaza por un delirio voluntario de eternidad. Aunque la evidencia lo contradiga, se aferra a esa idea con la fuerza de una creencia religiosa. En ese sentido, su búsqueda de inmortalidad es casi espiritual, pero invertida, ya que en lugar de trascender a través del amor o la fe, busca hacerlo a través del miedo y la corrupción. Lo fascinante
interesante de Afton es que, a pesar de su monstruosidad, sigue siendo un humano en su raíz. Su miedo, su orgullo, su necesidad de control son emociones humanas llevadas al extremo y distorsionadas. Esto es lo que lo hace tan perturbador como personaje. No es un demonio nacido del infierno, es un hombre que eligió caminar hacia la oscuridad y que convirtió sus debilidades en atrocidades. La línea entre él y una persona real se vuelve inquietantemente delgada. Hasta yo creo que podría llegar a un punto de diagnosticársele clínicamente con trastorno antisocial de la personalidad. O también podría ser diagnosticado con trastorno narcisista de la personalidad y rasgos de trastorno sádico. Esta triada lo hace un depredador perfecto, sin empatía, convencido de su superioridad y motivado por el sufrimiento ajeno. Estos diagnósticos explican gran parte de su comportamiento, pero no alcanzan a abarcar su dimensión sobrenatural ni su obsesión con el control más allá de la muerte. En conclusión, la mente de William Afton es un espejo oscuro de lo que el ser humano puede llegar a ser cuando elimina toda empatía, cuando convierte el miedo en motor y el orgullo en armadura. Es un psicópata narcisista, sádico y obsesivo con el control, cuya mayor debilidad es su terror a la muerte. Su maldad no viene de la locura, sino de la elección consistente y del goce de destruir. Y quizás lo más aterrador de todo es que, detrás de su monstruosidad, lo que lo mueve es algo tan humano como el miedo a dejar de existir. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy, espero que el video les haya gustado y si fue así pueden regalarle un like y suscribirse al canal. Lo único que tengo que decir es que vayan a seguirme en mi Instagram y en mi canal de WhatsApp, ya que ahí voy a estar subiendo todas las noticias de FNAF, Poppy Playtime y todos los próximos juegos populares. Y sería de gran apoyo que vayan a seguirme en esas redes sociales, así que sin más, adiós.